Buenos días, mi nombre es Cintia Hernández y les voy a hablar acerca de la gastroclisis, en qué consiste, complicaciones y cuidados. La gastroclisis es un procedimiento diseñado para alimentar por vía enteral. Esto quiere decir que es por vía digestiva. A personas que por alguna razón médica no pueden alimentarse por la boca, se les aplica a personas con condiciones neurológicas graves como lo es el ACV, accidente cerebrovascular, infarto cerebral, esclerosis lateral, amiotrófica o pacientes con Alzheimer avanzado. ¿En qué consiste la gastroclisis? La gastroclisis consiste en la colocación de un tubo de alimentación pasando por la nariz y llegando al estómago. Para ello se emplean sondas largas especiales conocidas como sondas de Levy, las cuales están diseñadas para permanecer por tiempo prolongado dentro de la vía digestiva superior. Tipos de preparaciones que se pueden administrar. Cuando la punta de la sonda se encuentra en el estómago, se puede optar por alimentos de consistencia líquida, como las sopas, jugos, leche e incluso algunos licuados claros, dado que el alimento administrado llegará al estómago y allí se iniciará un proceso de digestión más o menos normal. Por otro lado, cuando la punta de la sonda debe avanzar hasta el duodeno, como en los casos de cáncer de estómago y de cabeza de páncreas, ya no es posible administrar este tipo de alimentos, debido a que la segunda etapa de la digestión gástrica también se omite. Para estos casos se debe administrar una serie de preparados especiales, conocidos como la dieta enteral, que consiste en un preparado alimenticio formado por macromoléculas de glucosa, lípidos y aminoácidos. Las opciones de administración mediante gastroclisis se pueden realizar bajo dos modalidades, que es la de goteo continuo y la administración por bolos. La administración por goteo continuo quiere decir que esta administración de la alimentación por gastroclisis de manera continua, gota a gota, a lo largo de 6 a 8 horas, al cabo de las cuales se cambia el preparado por uno nuevo. El objetivo es que el paciente reciba aporte continuo de calorías y nutrientes sin sobrecargar la vía digestiva ni el metabolismo. Este tipo de esquemas suelen usarse en pacientes muy graves, en especial en aquellos hospitalizados en las salas de cuidados intensivos. Por otro lado, tenemos la administración por bolos. Este esquema de administración más fisiológica dado a que se asemeja a la forma en la que los seres humanos suelen alimentarse. Con este esquema se planifican entre 3 y 5 sesiones de alimentación por día, durante las cuales se administra por medio de la sonda de alimentación una cantidad definida por el nutricionista tanto de calorías como de líquidos. Cada sesión de alimentación debe durar entre media hora y 45 minutos, durante los cuales el paciente recibe todas las calorías que necesita para sostenerse hasta la próxima sesión de alimentación. Técnicas de administración. Existe un protocolo de administración continua. Cuando se trata de la administración continua no hay mayores inconvenientes. Una vez colocada la sonda y comprobada su posición, mediante radiología se puede verificar la permeabilidad pasando agua. Luego conectar la bolsa de alimentación al extremo libre y ajustar el goteo. De allí en adelante, lo único que resta es verificar que el alimento pase por la sonda y cambiar las bolsas de los preparados de alimentación en los intervalos regulares, cuidando de lavar con agua la sonda cada vez que se cambia para evitar que se obstruya. El protocolo de administración en bolo debe usarse la técnica de elección, sobre todo cuando el paciente es dado de alta. Las cosas se complican un poco, sin embargo, siguiendo el siguiente protocolo no se deberá tener ningún problema para alimentar un paciente en casa mediante gastroclisis. Se debe lavar las manos, preparar el alimento empleado con utensilios acordes para ello, servir la porción que corresponde, lavar con agua y un paño limpio el extremo libre de la sonda, usando una jeringa de 30 cc, pasar agua a temperatura ambiente por la sonda para verificar permeabilidad. Si hay resistencia, tratar de vencerla ejerciendo presión suave, de no ser posible consultar al médico. Si la sonda está permeable, procede a la administración del alimento, empleando la jeringa de 30 cc, tomando la porción de alimento con esta y luego instalándola poco a poco a través de la sonda. Repetir la operación hasta completar la porción de alimento.
Al finalizar, volver a lavar la sonda empleando agua a temperatura ambiente y la jeringa de 30 cc. El paciente debe permanecer sentado o semisentado durante al menos 30 minutos después de haberse administrado el alimento. Se debe limpiar el extremo libre de la sonda de alimentación para garantizar que éste esté libre de restos de alimentos. ¿Qué complicaciones pueden haber? Las complicaciones de la gastroclisis pueden ser de 3 tipos: las relacionadas con la colocación de la sonda, las derivadas de la permanencia de la sonda y las asociadas con el proceso de alimentación. ¿Qué complicaciones hay relacionadas con la colocación de la sonda? Al colocar la sonda existe riesgo de lesiones en las estructuras de la nariz y los cornetes. Es posible que el paciente vomite y broncoaspire. Por ello es mejor realizar el procedimiento con el estómago vacío. Puede darse el caso de una falsa vía, es decir, la sonda atraviesa tejido sólido durante su colocación, abriendo un camino nuevo extraanatómico en lugar de seguir la vía natural. Existe el riesgo de que la sonda llegue a la vía respiratoria en lugar de hacerlo a la digestiva. En este caso, el paciente presentará tos, dificultad para respirar. Sin embargo, dependiendo del grado de deterioro físico, podrían no haber manifestaciones clínicas. Complicaciones derivadas de la permanencia de la sonda. Lo más común es la erosión de la mucosa nasal e incluso la piel del ala de la nariz. Es especial cuando se trata de sondas permanentes y de larga permanencia. Algunos pacientes se quejan de molestias en la garganta e incluso náuseas. El riesgo de obstrucción siempre está presente, en especial si no se lava la sonda regularmente. Cuando esto ocurre, en ocasiones la única solución posible es cambiar la sonda. Complicaciones asociadas por el proceso de alimentación. Por lo general aparecen cuando hay fallas en la técnica de administración, en especial una infusión muy rápida. Los pacientes pueden presentar náuseas, vómitos o hipo debido a la dilatación gástrica aguda. Es de particularidad importancia destacar que los vómitos en estos casos no son muy peligrosos, dado que existe el riesgo de broncoaspiración. La alimentación por gastroclisis puede estar asociada a complicaciones metabólicas como hipoglicemia, si la administración se demora más de lo pautado, e hiperglicemia, administración muy rápida o con una concentración inadecuada de nutrientes, en particular carbohidratos. En algunos casos puede presentarse diarrea y distensión abdominal, sobre todo cuando la sonda se debe colocar en el duodeno. Esto se debe a que la alta carga osmótica del alimento induce una diarrea tipo osmótico. Cuidados. Los cuidados de la gastroclisis son muy básicos y se observan de manera rutinaria todos los días del paciente. No debería tener ningún tipo de complicación. Entre estos cuidados se encuentra: 1. Limpieza de extremo libre de la sonda antes y después de cada sesión de alimentación o cambio de bolsa de preparación nutricional. 2. Lavado de la sonda nasogástrica con agua a temperatura ambiente. Esto debe ser antes y después de cada sesión de alimentación o cambio de la bolsa de preparado nutricional. 3. Alternar el sitio de fijación del extremo libre de la sonda a un lado a otro en la frente para evitar erosión en el ala de la nariz. Mantener limpia y seca el área donde la sonda sale por la nariz. Debe ser necesario, se deben usar apósitos especiales para tal fin. Si hay resistencia al pasar el agua o el alimento, tratar de vencerla con presión moderada. De no lograrlo con facilidad, consultar al médico. Evitar alar o empujar la sonda a una posición diferente de la que se encuentra. Debe ser necesario fijar con adhesivo médico para que el paciente no la arranque.